La División de Investigación de Trata de Personas pudo rescatar a más de 5 menores que eran explotadas sexualmente en Huacho. Sin embargo, al ser encontradas, los agentes verificaron que la mayoría se encontraban con sellos de ingreso al penal de Carquín en Huacho, un hecho gravísimo que ya se encontraría en investigación. Nicolás Celino tiene el reportaje. Sí. Ellas tenían los sellos típicos, característicos, son las que se le colocan a las personas que van a ingresar a un establecimiento penitenciario. Es por eso que pudimos determinar que ellas habían sido trasladadas a este penal para ejercer servicio sexual. Y un último espacio de explotación sexual era el establecimiento penitenciario de Huacho, conocido como Penal de Carquín. Un clan familiar que se había apoderado de toda la zona de Huaral y gran parte de Huacho, y que tenía a mucha gente trabajando para ellos, especialmente extranjeros. Avanza. Una investigación policial que pone en el ojo de la tormenta a un conocido centro penitenciario y que revelaría los oscuros actos que se habrían estado dando en los últimos meses. Todo esto surge a raíz de las revelaciones de gran parte de esta organización. Operadores que, según las autoridades, se dedicaban a llevar menores de edad a prostituirse, nada menos que el penal de Carquín en Huacho. Un conocido lugar que ahora se encuentra con la mayoría de trabajadores en huelga y que detallan la deficiencia de los equipos de control. Aquí en Huacho no se puede ni siquiera trabajar bien. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas necesarias aquí en Huacho. Por eso es que actualmente en diferentes establecimientos penales de repente se ven muchas situaciones de ingresos. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar. Todos los detalles de esta investigación, solo aquí, en Domingo al Día. Buenas noches, ¿cómo están? Operativo policial, por favor, abran prendan la luz. Sí, prendan la luz, por favor. La operación para ingresar a uno de los sitios en donde se encontraban estas jóvenes y menores ya estaba en curso. Era solo cuestión de tiempo, pues cada punto estaba marcado. Un trabajo que realizaron minuciosamente los agentes de la División de Investigación de Trata de Personas. Al tener los registros suficientes, ingresaron, pero no solo a uno de los lugares, que era un prostíbulo, sino también un espacio en donde se encontraban escondidas varias de estas mujeres extranjeras. Sus documentos de identidad todas, por favor, a la mano. Operativo. Ya. Mujeres que en su mayoría por el miedo se escondían de la policía, pues escapar y pedir ayuda es imposible, ya que podría significar una pena de muerte de parte de las personas que están a cargo de ellas, también extranjeros, especialmente venezolanos. En el lugar de la intervención se detuvo a 5 ciudadanos peruanos, unos que eran encargados de la seguridad del lugar. Digo seguridad entre comillas porque en realidad también su función es controlar a todas las víctimas que están dentro del local para evitar que salgan o escapen, huyan. También al administrador, a los que hacen el servicio de cobranza también de los clientes, ¿no? Sin embargo, al hacer el registro, se pudo verificar que muchas de estas jóvenes estaban en estos sitios en contra de su voluntad. Pero lo que causó impresión y preocupación en los agentes era de que aproximadamente más de 6 de ellas eran menores de edad. Está abierto. Una intervención que pudo descubrir que no solo no eran mayores, sino que gran parte de ellas las hacían pasar como si lo fueran. Varios terminaron capturados, entre los que resaltaban Faniber Pérez Vázquez, de 47 años, alias La Tuerta, y Kevin Rafael Almarza Vázquez, de 18 años, alias Pinky, ambos integrantes de la organización criminal Los Tratantes del Norte Chico. Con el detenido,
conocido como Pinky, es el que se encargaba de desplazarlas, de trasladarlas desde el lugar de acogida cuando se requerían los servicios de delivery. Él las llevaba, él tiene un mototaxi, la llevaba en ese vehículo hasta los hostales, los hospedajes, y las esperaba que ellas atiendan al cliente, reciban el dinero y era entregado a este sujeto y a su vez reportaba a los responsables de las 4 redes. Él les entregaba. Esa era la tarea, él la desplazaba diariamente. No obstante, no solo este era el problema. Al registrar a estas menores, se pudo verificar claramente que tenían sellos en los brazos, unos muy conocidos por cierto. ¿Y por qué? Pues con tales sellos uno puede ingresar al centro penitenciario de Carquín, en Huacho. Ustedes las han encontrado también a ellas incluso con los sellos y todo eso del ingreso. Efectivamente, ellas tenían los sellos típicos, característicos, que son las que se le coloca a las personas que van a ingresar a un establecimiento penitenciario. Es por eso que pudimos determinar que ellas habían sido trasladadas a este penal para ejercer servicios sexuales. Pero, ¿cómo así fue que estas menores podían ingresar a estos sitios? ¿Cuántas veces y mediante qué medio eran trasladadas para que ofrezcan servicios dentro de un penal? Alias La Tuerta, en declaración, contó cómo era el trabajo con ellas. ¿A quién más lleva? No, ya. Dos de ellas que se han ido, pues, pero primero una y después la otra, pero ya los días, el tiempo. Pues. O sea, conoces que ellas también van después, que han ido después. ¿Han ido ya después? No necesariamente contigo. No sé qué se van después, pero que ella fue después, una fue primero y después fue la otra, así le quiero entender. Ya. ¿Y en esas 2 ocasiones han ido contigo? Sí, porque yo si no le quito una visita a mi hijo. Ellos son mi único hijo. ¿Y sabes a qué van? Sí, ella dice que va a trabajar. ¿A qué van? Ella dice que va a trabajar. ¿Ah? Ella dice que va a trabajar. Justamente en las fotos tomadas por los agentes se ven como todas habían sido selladas recientemente, pues aún tenían los números y el sello respectivo de Carquín, lo que para las autoridades sería una prueba de que entraban al penal a ejercer la prostitución, tal como lo menciona el documento de esta investigación policial. En total se rescatan a 8, 7 menores y una adulta de 19 años, víctimas de explotación sexual. La particularidad de la intervención en el inmueble de acogida es que se advierte que las menores que se encontraban en ese lugar presentaban sellos en los antebrazos, ¿no? De registro de ingreso al penal, ¿no? Se determina en el curso de la investigación que 2 veces por semana ellas eran conducidas al penal para ser explotadas sexualmente. Dinero producto de esa actividad que era obligatoriamente entregado a una de las operadoras que las conducía para ser explotadas. Según las autoridades, este clan familiar dedicado a la trata de personas traía a estas menores de edad hasta la puerta de este establecimiento penitenciario, en donde entraban con total normalidad para ejercer la prostitución. Al llegar hasta la puerta del centro penitenciario, gran parte de los trabajadores se encontraba en huelga. Al mostrarles las fotos de los sellos de las menores, ellos mismos nos afirmaron que esa era la manera de entrar. Así se entra, ¿no? Con estos números. Sí, aquí en este penal ingresan con números y solamente la ficha, nada más. Solamente los números y la ficha, que es una ficha de metal, nada más. Además, mostraron su indignación, ya que muchas de las máquinas que se encuentran en el mismo penal estarían en mal estado. Aquí en Huacho no se puede ni siquiera trabajar bien. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas necesarias aquí en Huacho. Por eso es que actualmente en diferentes establecimientos penales de repente se ven muchas situaciones de ingresos. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar. Las máquinas de rayos X de este establecimiento penal, que son 2, no funcionan. Entonces, ¿cómo podemos detectar armas blancas, sustancia ilícita, si no tenemos las herramientas necesarias? Ahora, solo quedan preguntas por responder. ¿Cómo era de que estas menores ingresaban supuestamente sin ningún tipo de control? ¿Quiénes estarían detrás de todo esto? Una situación sumamente grave que involucraría a los principales directivos de este centro. Se investiga también
cuál sería la implicancia de los funcionarios del INPE en este caso, porque por supuesto que es un delito grave, ¿no? La explotación de menores, sobre todo en el penal, donde hay mucha demanda, por supuesto, por servicios sexuales por parte de los internos, ¿no? Ahora, sí, los funcionarios, la participación o no de los funcionarios todavía está en curso de investigación para determinar si efectivamente favorecían el ingreso de las menores. La División de Investigación de Trata de Personas que ha comenzado a trabajar en conjunto con el Ministerio Público para saber cómo se operaba. Una escena que no puede quedar en solo palabras, pues hablamos de menores explotadas por bandas criminales, las cuales no les importaba lucrar con adolescentes que no tenían ningún lugar a donde ir. Del trabajo sexual que ejercen, ¿no? Las mujeres, que no está prohibido, la prostitución en Perú es una actividad que no está penada por nuestra legislación penal, pero sin embargo, cuando aparece un tercero que quiere aprovecharse, ¿no? de esta actividad, brindando, facilitando, ya sea mediante estos locales, poniendo estos locales para facilitar el comercio sexual, los hostales, entonces de una u otra forma están realizando actos que favorecen, no la prostitución, y eso es delito, proxenetismo. Una situación crítica que involucraría a muchas personas, pues no hablamos de mayores de edad, sino adolescentes entre 15 a 17 años. Ya se ha iniciado un trabajo articulado para que respondan por esta situación. Las autoridades solo esperan que se pueda trabajar justamente para acabar con este problema. Nosotros tuvimos comunicación con el INPE para que puedan responder sobre esta investigación. Sin embargo, hasta el cierre del informe no se obtuvo respuesta. Queda claro que estamos ante una escena no tan clara, que tarde o temprano saldrán cosas a la luz y que alguien deberá responder por lo que se ha encontrado. Una investigación policial que saca a la luz el crudo accionar de estas mafias del proxenetismo en el Perú.